Hola, muy buena. Tengo que darle las gracias a Pelayo35, que es Julio Silva, por haberme hecho una pregunta en el canal que me decía: buenos días, Antonio. Perfecto, puedes decir Jimmy, no pasa nada, que yo soy Jimmy. ¿Qué herramientas tenemos para afrontar estos secos y cómo se puede educar a la población para identificarlos? Esa es muy buena, porque era en relación al endogrupo y al exogrupo, y a los secos, a las falacias y los heurísticos, lo que he estado explicando. Entonces Julio me dice: bueno, si sabemos, ¿cómo sabemos que eso existe? ¿De qué manera podemos identificar y de qué manera podemos afrontarlo y cómo podemos enseñar a las personas a tenerlo en cuenta? Fundamentalmente nosotros utilizamos una herramienta y entrenamos, incluso aquí en la universidad, que quede claro, porque ninguno somos inmunes a la creencia, a asumir todos esos secos heurísticos y falacias como algo real, porque al final todos tenemos principios, todos tenemos creencias, todos tenemos ideologías que nos hacen en un momento determinado sesgar o escorar en un sentido o en otro y tender a creer más en un sentido que otro. Yo siempre recomiendo dos actividades que me parecen fundamentales dentro de un enfoque que es muy importante, que es el que se llama el Social Critical Thinking, el pensamiento social crítico. O sea, tenemos que plantearnos el que realmente tenemos que dudar de lo que creemos que creemos. O sea, todo eso que yo creo, hay un momento en el que puede ser erróneo. No digo falso, digo erróneo. Se puede basar en una premisa, en un punto de partida que sea falso. Se puede sostener sobre una ideología que resulta que no demuestra lo que yo creo que demuestra. Entonces, en ese sentido, dentro de ese social critical thinking, dentro de ese pensamiento social crítico, que hoy día la verdad es que se echa mucho de menos y que sería deseable que lo recuperáramos, hay dos técnicas fundamentales que tenemos que plantearnos. Uno, con nosotros mismos, eso que yo creo o eso que yo estoy haciendo realmente se basa en lo que ocurre o en lo que yo creo que ocurre. No es lo mismo analizar hechos que la interpretación que yo hago de los hechos. Cuando estoy interpretando hechos, ya lo que estoy haciendo es aplicando esos sesgos, falacias heurísticos. Y tenemos que identificar los hechos. Los hechos son, por ejemplo, que la coordinación en la Dana de Valencia ha sido un desastre, una catástrofe que ha matado personas. Esos son hechos. Hechos. Y que todas las personas responsables en esa coordinación deberían sufrir, pasar consecuencias debidas a su negligencia y a su incompetencia. Esos son hechos. Y la otra parte, con la información que recibo, sobre todo la que recibo por redes sociales, porque ahí hay un componente que se llama cámara de resonancia o echo chamber, y es que normalmente recibimos información de personas a las que seguimos y que nos siguen y que suelen tener creencias o ideologías similares a las nuestras. Recomiendo fervientemente que ustedes busquen información en personas que deliberadamente tienen una ideología diferente a la suya. Yo escucho una cadena de radio que tiene que ver muy poco con mi sistema de creencia y con mi ideología, pero escucho esa cadena de radio porque me interesa saber cómo ofrecen la idea, cómo ofrecen la información, cómo construyen los argumentos y sobre qué los basan. Y me parece fundamental hacer ese ejercicio. Y en un momento determinado, con ese social critical thinking, se adquiere la capacidad no solo de analizar la realidad, sino de analizar la realidad de un sentido crítico. Por ejemplo, voy a decir una evidencia que es dura, pero que hay que reconocer. Toda esta loable, admirable corriente de voluntarios que están llegando a la Dana de Valencia van a crear y están creando tantos problemas como soluciones están dando. Es una pena, pero es así. Necesitan coordinarse, más coordinación, para poder llevar a cabo acciones que sean soluciones y no seguir aumentando los problemas. Social Critical Thinking, pensamiento social crítico, a veces implica decir aquello que nadie quiere escuchar, pero alguien tiene que decirlo. Cuidado mucho, un abrazo fuerte y seguimos adelante, seguimos.